nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones, pero no tenía con qué pagar. El Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos, todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Pues qué interesante pasaje de la Escritura donde Jesús nos habla de la gran deuda que nosotros tenemos con Dios. El ejemplo que da Jesús viene precedido por la pregunta de Pedro misericordiosa. Los judíos pensaban que el número 7 era perfecto. Entonces Pedro quiere escuchar qué es lo que piensa el maestro de esa ley, de ese precepto, de esa forma de vivir. Y entonces él le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Su hermano no nada más es una cosa biológica. Su hermano son sus semejantes: su esposa, su esposo, su papá, su hermano, su patrón, su líder político, su líder religioso, su compañero, su vecino. Ese es un hermano en el lenguaje bíblico y en la cultura hebrea. Así se llamaban la gente cercana alrededor de ellos, de la misma tribu, de la misma área, hermano. Y entonces dice: ¿hasta cuántas veces lo tengo que perdonar? Hasta 7. Y siempre Pedro trata de tener una actitud máxima. Pero él quiere saber qué piensa el maestro de esto que también piensa él, porque él piensa bien. Y entonces Jesús le dice: pues no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, o sea, infinito. Siempre hay que perdonar, siempre. Pero ¿cómo le hago para perdonar? Porque hay muchas ofensas que agravan y agravian a una persona, la destruyen a una persona. Le dañan la autoestima, se desvirtúa, se desvaloriza, se humilla a la propia persona de las acciones desgraciadamente, las personas que hacen más daño son las personas cercanas a uno. Entonces, Jesús les dice que la misericordia, nos dice obviamente, la misericordia es un don de Dios. ¿Y cómo le hago para tenerlo? Porque yo quiero tener la misericordia de Dios. Bueno, pues tengo que trabajar en la relación con Dios. Tengo que purificar mi corazón, mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones, obviamente, como consecuencia. Entonces, a través de la experiencia de la misericordia de Él hacia mí, yo poco a poco voy encontrando y voy dando resultado a esto. Y es tan claro como lo que dice Jesús con el ejemplo que dice que el reino de los cielos es semejante a un rey. Dice:
Y está hablando de Dios, ¿verdad? Aquí, pues el rey es semejante, tiene a alguien que le debe muchos millones, fíjense lo malo que dice, muchos, porque quiere hablar de que la deuda que tenemos nosotros con Dios es enorme, enorme. ¿Y cómo es eso? Mira, si tú quieres saber cuál es lo que tú le debes a nuestro Padre Dios, solamente ve a un templo o ve en tu casa si tienes un crucifijo y ve a Jesús, el santo, el inocente, el justo, muriéndose de esa forma tan desdichada, tan horrorosa por ti y por mí. Entonces ahí te vas a dar cuenta, ahí te va a entrar la luz y te vas a dar cuenta, oh, a ti te pasó todo esto por mí. Ah, pues no, pero también por mi esposa y también por mis hijos y por mis abuelos y mis papás y el presidente y los cortacabezas y los drogadictos y los mafiosos y los corruptos y todo esto. Entonces ya nos dividimos la culpa. Me toca de un chiquito, me dice un señor. No, mi amigo, íntegro te toca Jesús. Porque cuando tú recibes el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tú no recibes un pedacito, una uña de Él o un vello de Jesús. No, recibes todo al Señor. Y cuando tú entres al reino de los cielos, tú no vas a estar en el drenaje del reino de los cielos. ¿Verdad que no? Vas a estar sentado en la mesa celestial, comiendo, adorando y haciendo todo lo que hacen. Comiendo, estoy hablando de deleitándote de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios. Allá no nos va a hacer, allá ya no hay ni frío, ni calor, ni comida, ni hambre, ni sueño, ni nada. Todo es gozo, todo es una experiencia maravillosa, inenarrable. No la podemos narrar porque es una experiencia que necesitamos vivir. Pero sí es verdad y es cierto que tienes que reconocer que Cristo murió por ti y que tienes que pedirle que te ayude a ¿qué? A abrir tu corazón a su misericordia. Porque nosotros queremos que Dios nos perdone, que las gentes nos perdonen, pero nosotros no queremos perdonar. Aquí en este caso habla de este hombre que el rey se compadece de él. Fíjense que hay que vender la mujer y los hijos y las propiedades para que me pague este hombre. Y entonces él ve el sufrimiento de este hombre, que era una falsedad. Le perdona todo le perdona, no le dijo, ok, me sigues pagando poco a poco, o después te voy a dar unos años y luego vienes y me pagas, te la perdono todo. Y entonces él se va contento. Y cuando sale, lo primero que hace es hacer lo contrario de lo que le sucedió ahí adentro. Tenemos una memoria, como dicen por ahí, ¿verdad? Tenemos memoria de teflón, no se olvida la misericordia de Dios. Pues yo les invito a que se confiesen cada mes y le pidan al Señor misericordia para que ustedes sean misericordiosos con los demás. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar lo que no has recibido. Y si tú eres rudo, duro, injusto, no le perdonas a nadie nada, te hace falta misericordia. ¿Y cómo agarro misericordia? Voy a donde se da la misericordia. Es gratuita, pero hay que ir a pedirla, principalmente en el sacramento de la confesión y de la comunión. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.